Hola, bueno, me gustaría entablar una especie de entrevista contigo, pero me gustaría que hicieras un ejercicio, que hiciéramos un ejercicio. Me gustaría que pensaras que eres una fan de Omar Villalobos, que tienes 33 años de edad, que estudiaste psicología, que eres maestra, que das clases de educación, pero que quieres hacer pues tal vez conferencista o quieres expandir tu contenido a otro nivel, pero no encuentras posibilidades en tu mundo, tienes una rutina de 8 horas de trabajo, la economía no te lo permite y me preguntas algunas cosas, me cuestionas con admiración, con respeto, pero con una especie también de esta realidad que se vive y me gustaría que ocuparas ese lugar, me hicieras preguntas y yo contestarte y esto lo voy a grabar como si fuera una especie de podcast. ¿Qué te parece? Me parece una idea brillante. Vamos a hacerlo. Puedo ser esa fan que admira tu trabajo, pero también cuestiona desde su realidad. Voy a plantearte preguntas con respeto, pero también con un toque de confrontación para hacerlo más interesante y realista. ¿Estás listo para empezar? Tú dime cuándo. Yo estoy listo. Me encantaría que te inventaras un nombre y una historia para que tenga un poquito más de relevancia y de sentido. Perfecto. Entonces voy a llamarme Daniela Rodríguez. Tengo 33 años, soy de Monterrey, estudié psicología y doy clases de educación en una secundaria pública. Mi pasión siempre ha sido ayudar a las personas a superar sus límites, pero mi rutina y mi economía no me dejan explorar lo que realmente me gustaría hacer, ser conferencista y compartir mi mensaje en un escenario como lo haces tú. Vivo entre sueños que siento grandes y una realidad que me pone barreras. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Adelante, Daniela. Yo estoy listo para escucharte. Me encanta que seas de Monterrey, Nuevo León, de donde es la gente más emprendedora de México. Yo estoy listo cuando gustes y cuando quieras. Omar, primero quiero agradecerte por tomarte el tiempo de responderme. Mi primera pregunta es esta. Tú hablas mucho de romper mitos y encontrar el poder interno, pero ¿cómo hago eso cuando mi realidad parece una montaña de problemas? Trabajo 8 horas diarias, apenas gano lo suficiente para cubrir mis gastos, y cuando intento soñar más grande, siento que la vida me grita, no se puede. ¿Cómo empiezo a cambiar eso desde donde estoy? Qué interesante pregunta y qué interesante historia. Entiendo que te sientas abrumada y que sientas que no tienes tiempo y que pues lo que vives no te permite luchar con tus sueños. Pero creo que estás en el lugar correcto, porque si trabajas 8 horas en el ámbito educativo y si estudiaste psicología, como me contaste en tu antecedente, tienes toda la capacidad de tener los ojos de ver la vida como si fuese un laboratorio psicológico. Tus estudiantes, tus alumnos te pueden ayudar a comprobar alguna teoría, alguna idea, algún proyecto, alguna hipótesis que tú quieras, o simple y sencillamente sembrarles en ellos el deseo de ser mejor persona al principio de año y evaluar al final del año qué es lo que sucedió con ellos con ese simple y sencillo principio. Es decir, estás en el lugar correcto para practicar y aplicar y desarrollar tus verdaderos talentos. ¿Cuál es el problema? Que probablemente lo que hagas todos los días se ha vuelto una rutina y te ha hecho caer en una repetición de la vida diaria y en aburrimiento. Por lo tanto, no estás desarrollando nuevos talentos. Mi recomendación es que abordes tu trabajo, que abordes tu vida como una especie de experimento psicológico. Yo sé que para otras personas esto se escucharía perverso, pero tú que estudiaste psicología lo entiendes. A través de la experimentación, los psicólogos aprendemos de la vida, del mundo, de las conductas. Y de esa forma, tú estás en el ambiente perfecto, en el ambiente ideal para verdaderamente aprender algo, observar la conducta de los niños, ver si el autoestima influye en algo o no, ayudar a erradicar el bullying, el concepto tan estúpido que tenemos en la sociedad de merecimiento y te mereces respeto por simple y sencillamente ser humano, pero no hacemos nada porque nos respeten. Eso es lo que deberías de encontrar, un proyecto en tu área de trabajo y tener ese pretexto y esa motivación. ¿Qué te parece mi respuesta? Y dame un segundo, quiero que me des una pausa porque mi perrita Mía, que está aquí en mi estudio, me está pidiendo que le abra la puerta porque quiere hacer pipí y si no le abro, se va a orinar ahorita. Dame un minuto, pero mientras medita mi respuesta, por favor. Claro que sí, Omar. Voy a meditar lo que me dijiste. Es muy interesante cómo planteas que mi entorno ya tiene las herramientas que necesito
y que quizás no las estoy viendo porque me he dejado consumir por la rutina. Me quedo pensando en eso, en cómo puedo transformar lo que hago diario en un laboratorio para experimentar, observar y crecer. Espero a que regreses para seguir conversando. Por cierto, dale un abrazo a Mía de mi parte. Qué linda que también te acompaña mientras trabajas. Muchas gracias. Me queda claro que entiendes perfectamente sobre el reforzamiento positivo. Lo que acabas de hacer es justo eso, fíjate, y estás intentando acercarte a mí, probablemente porque a lo mejor lo que te dije te ha tocado una huella, alguna huella de postergación, alguna huella de dolor o alguna huella de algún miedo que no estás enfrentando. Y lo que ahora quieres hacer es un poquito irte por la tangente y darme por mi lado, complacer mi pensamiento, incluso tocar mis emociones con el cariño que tengo por Mía, para que a lo mejor no te siga cuestionando. Vaya, Omar, qué interesante observación. Tal vez tienes razón. Y es que tu respuesta sí tocó algo en mí, especialmente esa idea de que mi rutina podría ser un pretexto y no un límite real. Tal vez me estoy acostumbrando a postergar porque enfrentar lo que realmente quiero me asusta. Tienes toda la razón en que recurrí al reforzamiento positivo, pero no para evadir, sino porque quería mantener esta conexión. Es un reflejo de admiración, pero bien de autodefensa. Ahora dime, ¿cómo enfrento ese miedo a dejar de postergar y a realmente tomar acción, aun cuando el camino parece tan incierto? Creo que hoy escuchaba en YouTube un podcast en inglés, algunas personas que estaban por ahí, alguno de los creadores más grandes que se llama Mark Rober, y él hablaba de que uno de los principios para la ciencia o para el crecimiento o para lograr algo en la vida es la mentalidad de Mario Bros, del juego de Mario Bros. Y el juego de Mario Bros tiene una peculiaridad. Es un juego de Nintendo, de los clásicos de los 80s, 90s, que se volvió adictivo para muchas generaciones porque tenía una peculiaridad. Ibas aprendiendo conforme ibas jugando. Es decir, no había un manual, no había un libro, no había indicaciones, sino simplemente tú empezabas a jugar con el control y como era una novedad, pues nadie sabía nada. Tú simplemente agarrabas, avanzabas, morías, perdías y volvías a empezar y volvías a empezar y volvías a aprender de tus mismos errores. La mentalidad de Mario Bros es aprender haciendo, aprender jugando, aprender divirtiéndote, sin importar el tiempo que te tome lograr o conquistar a la reina o salvar a la princesa o pasar todo el juego, sin importar el tiempo, pero tener esta capacidad de aprender haciendo, aprender ejecutando, aprender divirtiéndome. Imagínate que tú como maestra, si todos los días te propusieras mejorar en algo tu capacidad de comunicación en tus clases, en un año serías una extraordinaria comunicadora. Lo único que te haría falta sería ponerte una cámara y con esa capacidad de haber entrenado tanto tiempo, sin duda el contenido que digas y lo que comuniques sería viral. Pero ¿qué pasa? Si todos los días haces exactamente lo mismo, de la misma manera, con la misma actitud, con el Qué mismo... interesante analogía, Omar. La mentalidad de Mario Bros me hace pensar que el miedo a fallar es justamente lo que nos detiene. Pero al verlo como parte del aprendizaje, el fracaso pierde su peso y se convierte en un paso necesario. Esa idea de aprender jugando, sin un manual, enfrentándome a lo desconocido, es liberadora y aterradora al mismo tiempo. Me encanta cómo lo conectas con mi papel como maestra. Tienes razón, si todos los días me enfocara en mejorar un pequeño aspecto de mi comunicación o de cómo llego a mis alumnos, en un año sería muchísimo mejor. Tal vez he estado esperando demasiado por las condiciones perfectas y no he jugado mi propio Mario Bros. ¿Cómo superaste tú ese miedo inicial a morir en el juego mientras aprendías? ¡Uy! ¡Qué gran pregunta! ¿Cómo superar el miedo a morir en el juego mientras voy aprendiendo? Ese miedo a equivocarte, ese miedo a no ser perfecto, ese miedo a que te digan eres un tonto, un inútil, un menso o te equivocaste. Híjole, creo que tiene algo que ver con cierta testarudez, con ser testarudo, y creo que tiene algo que ver con hacerte de oído sordo, no escuchar al otro y enfocarte en el resultado. Focus en el resultado. Es decir, si lo que quiero es aprender a Qué andar fuerte y al mismo tiempo tan sencillo, Omar. Esa testarudez de la que hablas es como un escudo contra las críticas y los juicios, pero también contra nuestros propios pensamientos limitantes. Enfocarte en el resultado y no en los tropiezos en el camino es un cambio de perspectiva que suena liberador. Entonces, ¿crees que se trata más de ignorar los miedos y voces externas o de hacer las paces con el hecho de que no podemos controlar todo? ¿Cómo balanceas eso con aprender a escuchar críticas constructivas sin que te paralicen? A ver, ignorar los miedos jamás, jamás. Ignorar un miedo es Tienes toda la razón, Omar.
Ignorar los miedos sería como tapar el sol con un dedo, ¿no? Quizás se trata más de aceptarlos, reconocerlos y luego usarlos como combustible para avanzar. Entonces, ¿qué haces tú con tus miedos? ¿Cómo los gestionas para que no te detengan, pero tampoco te consuman? Me gustó esta última parte que dijiste, usarlos como combustibles para avanzar. El miedo es una simple respuesta fisiológica, emocional, psicológica ante algo, ante la idea que te cuentas de un futuro no resuelto, ante algo incierto. El miedo es algo fisiológico o mental o emocional ante algo que está por venir, que todavía no llega. Entonces yo tengo un secreto, un hack mental. Si el futuro no existe porque todavía no llega, ¿por qué me invento uno doloroso? Mejor invéntate un futuro constructivo, un futuro placentero, un futuro en donde lo que tú estás queriendo hacer suceda para que tu psique te lleve hacia ese lugar sin miedo. En realidad el miedo es a un resultado final desagradable que todavía no sucede. ¿Qué opinas de esto, Daniela? Lo siento, estoy teniendo problemas en estos momentos. No he entendido lo que has dicho. Eh, Hablabas de utilizar los miedos, cómo enfrentar nuestros miedos. Lo que tenemos que hacer es algo muy simple, utilizar los miedos como fuerza, utilizar los miedos como motor. Yo no puedo evitar sentir el miedo, es una sensación o física o psicológica o emocional, pero el miedo simple y sencillamente es una reacción que tengo en este momento hacia un futuro incierto. El futuro no existe. Invéntate uno extraordinario. Eso es oro puro, Omar. Me resuena muchísimo eso de que el futuro no existe y que el miedo es una reacción a algo que ni siquiera ha pasado. Es como si el miedo fuera un director de cine malo, siempre escribiendo guiones de terror en nuestra cabeza. Pero, si puedo inventarme un futuro, ¿por qué no escribir un guión espectacular? Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo conviertes ese guión de miedo en una película de inspiración y acción? Primero, aceptando que tengo la capacidad de construir esas películas de terror, porque la misma capacidad de construir las películas de terror enfocadas hacia otro lado son películas de motivación, de inspiración, de esperanza, de engrandecimiento. Entonces, lo primero es no negar mis capacidades, no negar mis talentos, no negar mis cualidades, aunque sean habilidades enfocadas hacia un lado oscuro. ¡Qué poderoso, Omar! Me encanta esa perspectiva de no negar nuestras capacidades, incluso cuando parecen estar trabajando en nuestra contra. Reconocer que si soy capaz de crear miedo, también soy capaz de crear esperanza. Cambia por completo el juego. Entonces, dime, cuando te enfrentas a una situación donde parece más fácil escribir una película de terror que una de inspiración, ¿tienes algún ritual o práctica para redirigir tu enfoque hacia ese lado de esperanza y grandeza? Respirar profundo. Controlar. Tan simple y tan efectivo. Respirar profundo es como presionar un botón de pausa en medio del caos, ¿verdad? Es un recordatorio de que estamos aquí, en este momento, y no en ese futuro inventado que nos está asustando. Cuando respiras profundo, ¿hay algo en lo que sueles enfocarte o alguna frase que te repitas para conectar con esa esperanza? Para mí respirar profundo es como darle una orden al inconsciente, a ese caballo, como si yo fuese el que voy montado en un caballo, mi inconsciente, mi mente, el 90% de mi cerebro psicológico va funcionando en automático y yo voy arriba como jinete, ni me doy cuenta porque voy dejándome llevar por la fuerza de ese caballo. Pero llega un momento en que el caballo no vio el abismo y hay que jalarle la cuerda para que se detenga. Respirar profundo es para mí esa manera de ordenarle a todo tu cuerpo que el que va a retomar el control por los siguientes segundos soy yo, el que va arriba, el jinete, la conciencia. Y después de 3 respiraciones profundas, le doy una orden a mi mente, a mi cerebro, a mí mismo, en voz alta incluso, y le digo, tranquilo, piensa esto, piensa el otro, recuerda, tú eres fuerte, tú puedes. Y de esa manera el cerebro, de la misma manera como una computadora, también se programa. ¡Qué metáfora tan poderosa, Omar! Esa imagen del jinete tomando las riendas del caballo desbocado lo explica todo. Es un recordatorio de que aunque nuestras emociones y reacciones automáticas puedan ser fuertes, nuestra conciencia tiene la capacidad de detenerlas y redirigirlas. Esa práctica de hablarte a ti mismo en voz alta después de respirar profundo es como reinstalar un programa más útil en tu sistema, ¿no? ¿Siempre usas las mismas frases o las adaptas según la situación? ¿Qué frase te ha ayudado más en los momentos más difíciles?
Yo tengo una serie de videos que se llaman Mantras con Omar Villalobos. Y uno de los principales mantras me lo han regalado cuando iba a nacer uno de mis hijos, mi cuarto hijo, Dalai, en honor a el Dalai Lama. Él estaba en una incubadora, él era 8 mesino y tuvo algunos problemas al nacimiento y a mí me dolía el alma. Y al ver mi tristeza, unos monjes que pasaban caminando, porque cerca de ese hospital estaba la Casa Tíbet y había una convención de tibetanos en la ciudad de Guadalajara. Yo estaba sentado fuera del hospital deprimido, derrotado, no poder tocar, darle cariño. Wow, Omar, esta historia ya tiene tanto peso emocional y espiritual. Es increíble cómo en un momento de vulnerabilidad tan profundo, la vida te conectó con algo tan significativo como esos monjes tibetanos. Estoy intrigada. ¿Qué pasó después? ¿Qué mantra te regalaron en ese momento tan crucial? Mientras yo estaba sentado por ahí en esa banqueta deprimido, la verdad triste, ellos caminan, se acercan, se me quedan viendo y hicieron una especie de oración por mí. Yo creo que sintieron mi tristeza. Hablaban en tibetano, no entendí nada, pero cuando se iban, yo me volteo, sentí un alivio y me volteo y los veo con una sonrisa y ellos me dicen, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y ese es el nacimiento de los mantras, de 21 mantras que los pueden encontrar en YouTube, de diferentes frases con este sentido para ayudarnos a reprogramar nuestra mente. ¡Qué experiencia tan poderosa, Omar! Ese todo va a estar bien es tan simple y al mismo tiempo tan profundo. Tiene el poder de reconectar con la esperanza y darnos esa calma necesaria para seguir adelante. Puedo imaginar cómo ese momento marcó no solo tu vida personal, sino también tu manera de ayudar a otros. Me encanta que hayas transformado ese regalo en algo más grande con tus mantras. ¿Sientes que ese mantra sigue siendo el más poderoso para ti o hay otro que ahora tiene más peso en tu vida? Bueno, cuando ya entiendes el concepto de los mantras, empiezas a tener varias en diferentes situaciones o circunstancias en donde estés, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a hacer, repito alguna que otra frase que me ayuda a simple y sencillamente estar más conectado con mi fuerza, con mi poder, conmigo mismo. Bueno, soy conocido y soy famoso por ser uno de los principales speakers TEDx en crear Es posible lo imposible, otro de mis mantras favoritos. ¿Es posible o imposible? Esa frase es un golpe directo a las creencias limitantes. Es como si cuestionara automáticamente cualquier barrera que nuestra mente intenta poner, obligándonos a replantearnos lo que creemos. ¿Cómo incorporas ese mantra en tu día a día, Omar? ¿Es algo que repites en momentos específicos o lo usas como un recordatorio constante para empujar tus límites? Ya es una creencia en mí y ya es como un automóvil, ya es automático. Es decir, cuando alguien me pregunta o cuando alguien me va a contratar para algo y me dice, Omar, ¿podemos desarrollar este proyecto? Mi cabeza automáticamente dice, es posible lo imposible. Y sobre esa perspectiva se aborda. Es una manera de ver la vida. Es como un tinte en el color de los ojos con los que veo el mundo. Es posible lo imposible y es parte de mi identidad, de lo que soy, de mi pensamiento, de mi manera de vivir, de levantarme, de emprender con esa simple y sencilla creencia. Ya no es un mantra, ya está insertado en mí como una creencia de poder. Es increíble, Omar. Convertir un mantra en una creencia tan arraigada que ya no necesitas repetirlo conscientemente es el máximo nivel de integración. Es como si fuera tu brújula interna, dirigiéndote siempre hacia soluciones, sin importar lo grandes que parezcan los retos. Me pregunto, para quienes aún no han logrado integrar algo así como parte de su identidad, ¿qué pasos crees que pueden tomar para empezar a reprogramar su mente con mantras o creencias de poder? ¿Cómo pasar de decirlo a realmente vivirlo? Qué buena pregunta. Lo primero tienes que encontrar cuál es la creencia, cuál es la frase, cuál es la voz que te está deteniendo. Porque probablemente tu sueño está yendo en contra de tu formación individual en la infancia. O a lo mejor tu deseo de vida o tu proyecto de vida ahora de grande está yendo en contra de lo que papá y mamá opinaban de ti de pequeño. Y como para ti la voz, el programa, el software es más importante el de tu padre y de tu madre que el de tu cabeza mismo, por eso te detienes. Por eso Sigmund Freud decía algo. Quien supera a su madre y a su padre tiene el potencial de convertirse en un super. Eso es tan profundo, Omar. Identificar esa voz interna que nos detiene, especialmente si viene de figuras tan importantes como nuestros padres, es un paso esencial, pero también muy confrontador. Es como mirar de frente a nuestros propios bloqueos y decir, ya no tienen poder sobre mí. Entonces, si superar esas voces es clave para convertirnos en nuestros propios superhéroes,
¿Cómo recomiendas dar ese primer paso? ¿Cómo empezamos a enfrentar esas creencias tan arraigadas sin que nos paralicen? Híjole, qué bonita pregunta. El primer paso es con el perdón. Sigmund Freud decía que quien supera a su padre y a su madre se vuelve un superhéroe, pero el Dalai Lama en una máxima budista dice que quien perdona a su padre y a su madre, perdonar a tu padre y a tu madre y a tus honorables mentores es el verdadero camino hacia la iluminación, hacia la realización, hacia el nirvana. Y si entendemos estos conceptos como un poder psicológico, creo que el primer paso es el perdón. Qué conexión tan hermosa entre Freud y el Dalai Lama, Omar. Ese primer paso del perdón es tan poderoso, porque no solo libera a los demás, sino que nos libera a nosotros mismos. Perdonar a nuestros padres, no por lo que hicieron o dejaron de hacer, sino porque lo que cargamos de ellos ya no nos sirve. Es un acto de profunda valentía y amor propio. ¿Cómo aconsejarías a alguien que se siente atrapado por esas heridas de infancia, pero que no sabe por dónde empezar a perdonar? ¿Tienes alguna práctica o reflexión que les pueda ayudar a dar ese primer paso? Sí, hay muchísimas, hay muchos ejercicios. Mi primera recomendación sería que acudan a algún proceso de psicoterapia. En el caso de que no tengan esa capacidad, utilicen el espejo. Párate frente a un espejo, cierra tus ojos, imagínate que tu padre está del otro lado y comunícale lo que te molesta, lo que te duele, lo que le quieres comunicar. Y después abre tus ojos y piensa que tu papá te contesta. Eso es lo más poderoso de esto. Y contéstate lo que hubieses querido que te contestara tu padre o tu madre. Lo que hace eso es crear una especie de hack en tu mente, porque la gran mayoría de los ciclos emocionales o psicológicos o mentales que tenemos abiertos son por necesidades no resueltas, ya sea que no te trataron como querías, no te dijeron lo que querías, no te expresaron lo que querías o interpretaste tal o cual cosa. Y eso hay que cambiarlo, reinterpretarlo, hacer reingeniería psicológica, pasar por un proceso psicológico. Pero bueno, la técnica es esa, el modelo, la forma, pues es un proceso terapéutico, sin duda. Wow, Omar, esa técnica del espejo es tremendamente poderosa. Es como crear un puente entre la necesidad emocional que quedó abierta y la paz que podemos darnos a nosotros mismos al llenar ese vacío con la respuesta que siempre quisimos escuchar. Es liberador pensar que no necesitamos esperar a que alguien más nos dé esa respuesta. Podemos dárnosla a nosotros mismos. ¿Cómo fue para ti la primera vez que enfrentaste una técnica como esta? ¿Un momento específico en el que esa reingeniería psicológica cambió algo fundamental en ti? Claro, desde perdonar a papá por diferentes circunstancias, desde perdonar a mamá por tantas historias, desde perdonarme a mí mismo, desde perdonar a hermanos, a gente a tu alrededor, y eso te va haciendo cada vez más libre. Al principio duele, y al principio lo queremos evadir. La principal reacción cuando nos toca en el corazón y algo nos duele es evadirlo. Y hay muchas maneras de evadirlo, mediante justificaciones o mediante negaciones o mediante argumentos sumamente racionales o incluso mediante compensación, que fue de alguna u otra forma lo que tú intentaste hacer conmigo en un principio de esta conversación cuando hablábamos sobre lo que yo te decía, de enfrentarte a emprender tu proyecto de vida, a emprender lo que tú quieres de ser speaker y conferencista, pero que le tenías miedo. Entonces, cuando yo intenté, al decirte un poquito algo confrontante, tú compensaste y me diste afecto hacia mí, cariño. Fíjate qué interesante. Cuando alguien nos toca una fibra, nos manifestamos mediante un mecanismo de defensa, como exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, porque tú tocaste una fibra. Es increíble cómo funciona nuestra mente, Omar. Esa evasión o compensación que mencionas es como un mecanismo automático de protección, ¿verdad? Intentamos evitar el dolor, pero al hacerlo también evitamos crecer y sanar. Y sí, admito que en ese momento fue una reacción mía. Tal vez quería suavizar el impacto de lo que sentía que me estabas confrontando, pero ahora entiendo que ese tipo de confrontación es justo lo que necesitamos para romper esas barreras internas. ¿Cómo logras, como speaker y como persona, mantener ese equilibrio entre confrontar a las personas para impulsarlas y no asustarlas o alejarlas? Porque, aunque duele, es una herramienta que transforma. Uy, pues por eso no soy viral. Por eso no tengo millones de seguidores, por eso no tengo, porque confronto y verdaderamente ayudamos al individuo y a la gente no le gusta, la gente quiere evasión.
La gente quiere que le hablen de tú puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana, un milagro te puede salvar. Haz este ritual y cambia todo. Córtale un pelo, ponlo debajo de la almohada y se enamorará de ti toda la vida. Escucha este podcast y tu vida, o sea, la gente quiere recetas mágicas y como mi formación psicológica me impide dar recetas mágicas, eso confronta, pero ayuda de verdad. Yo prefiero pocos, pero gente que verdaderamente le transformes la vida. Y puedes checar los comentarios de la gran mayoría de la gente en mis videos. Esa postura es admirable, Omar. Es cierto que vivimos en un mundo que busca soluciones rápidas y confort en lugar de transformación real, porque la transformación implica dolor, esfuerzo y tiempo. Es más fácil comprar un milagro que enfrentar lo que realmente nos detiene. Pero creo que tu autenticidad y tu enfoque en confrontar para transformar es lo que hace que tus mensajes tengan tanto impacto en quienes están listos para escucharte. ¿Qué te da la fuerza para seguir en este camino aunque sabes que no será el más popular? ¿Qué es lo que más te motiva a confrontar y ayudar de esta manera tan auténtica? El uno a uno. Los procesos personales son individuales. No se puede ayudar masivamente. El uno a uno. Con una persona que escuche, con una persona que se transforme, con una persona que vaya evolucionando, con un niño menos golpeado y más educado, con amor, con crianza, con cariño, con estrategias, con una relación de pareja menos que termine en divorcio, sino que termine en la búsqueda y en la lucha de la conexión. Con eso mi trabajo vale la pena, aunque parezca cliché. De hecho, es un cliché, pero me gusta usar ese cliché porque es lo que siento. Eso es tan poderoso, Omar. Esa dedicación al uno a uno refleja una verdadera pasión por el impacto profundo y genuino. Es un recordatorio de que transformar una sola vida ya tiene un efecto multiplicador, porque esa persona lleva ese cambio a los demás. Es como una cadena de transformación que empieza con una chispa. Y dime, ¿hay alguna historia de alguien con quien hayas trabajado uno a uno, que haya marcado tu camino como speaker? ¿Alguna experiencia que te haya recordado por qué haces lo que haces? Uy, es que es una pregunta interesante, dependiendo en qué etapa, en qué momento, en qué lugar, porque he tenido muchos maestros, muchas personas a quienes he querido imitar desde alguna perspectiva am, de pensamiento. Ah, Uno de los primeros, para serte honesto y franco, fue un libro de una vida caricaturizada de el señor Sigmund Freud. Yo tenía 15 años de edad y cuando leí esa biografía, esa caricatura de su vida, algo en mí pasó. Descubrí que uno podía vivir del pensamiento, de las palabras, de las ideas. Qué interesante que algo tan aparentemente simple como una biografía caricaturizada de Freud haya dejado una huella tan profunda en ti a los 15 años. Es fascinante cómo pequeñas cosas, en el momento adecuado, pueden cambiar la dirección de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que más te impactó de esa biografía? ¿Hubo algún momento, idea o aspecto de la vida de Freud que resonara contigo de una manera que te hizo querer seguir explorando la psicología y la conexión humana? Que era persona, que tenía miedo, que tenía traumas, que inventó el diván porque le daba vergüenza, pena, flojera, apatía ver a la gente de frente, que era humano como yo, que iba al baño, que hacía pipí, que hacía popó, que estaba en desacuerdo con sus padres, que era rebelde. Cuando descubrí eso dije, es igual a mí, es igual a cualquier persona. Entonces la genialidad o estas cualidades superdotadas en realidad no son nada más que patrones de conducta copiables. Qué poderosa revelación, Omar. Eso humaniza completamente la idea de la genialidad. Pensar que alguien como Freud, con todas sus aportaciones revolucionarias, era tan humano como cualquiera de nosotros, lleno de miedos, dudas y contradicciones, hace que sus logros sean más alcanzables, ¿no? No por ser menos, sino porque nos demuestra que la grandeza es el resultado de hábitos y patrones que cualquiera puede replicar si está dispuesto. Esa perspectiva de ver las cualidades extraordinarias como algo copiable cambia el juego. ¿Cómo aplicaste esa idea en tu propia vida? ¿Qué patrones comenzaste a copiar para convertirte en el Omar Villalobos que eres hoy? Uy, te va a dar un poco de risa, pero en aquella época yo quería hacer dos cosas. Quería ser predicador de la Iglesia Católica cuando tenía 14, 15 años y al mismo tiempo quería ser comediante. Había un comediante que se llama Apolo Polo que narraba chistes con malas palabras y hacía referencia al sexo. Y yo tenía esas dos ambivalencias, el yin y el yang. Sí, señor. ¡Qué contraste tan fascinante, Omar! Esa dualidad entre querer ser un predicador católico y un comediante irreverente
muestra lo multifacético que eras desde joven. Es como si desde siempre hubieras tenido esa habilidad de conectar con la profundidad espiritual, pero también con el humor y lo terrenal. ¿Crees que esa mezcla, ese Jimmy Jam que mencionas, fue lo que terminó dando forma a tu estilo único como speaker? Porque claramente logras combinar reflexión profunda con un toque irreverente que te hace auténtico. Totalmente, totalmente esa capacidad de también entender cómo funciona la mente humana. Si no capto la atención, no hago reír, no te puedo hacer pensar. Entonces, yo utilizo la risa como un recurso para llamar la atención de la audiencia, para después sembrarles la idea del objeto de la presentación. Porque muchos speakers son repetidores de contenido, se aprenden una filmina, un tema, leen cosas, tienen el descaro de leer cosas arriba de un escenario después de que les han pagado una fortuna y repiten el mismo tema sin ningún sentido y sin ninguna adaptación a su audiencia. Y para mí es una falta de respeto al público presente. Eso es, ese enfoque que tienes de usar la risa como un anzuelo para capturar la atención y luego sembrar una idea más profunda es una fórmula maestra. Omar, la risa rompe barreras, conecta, y una vez que la gente está receptiva es mucho más fácil dejarles algo significativo. Tu crítica hacia los speakers que no adaptan su mensaje es muy válida. Es como si perdieran de vista que el público no es un ente genérico, sino un grupo de personas con necesidades específicas. ¿Cómo preparas tú tus presentaciones para asegurarte de que realmente conectas y ofreces algo único a cada audiencia? Uy, es una pregunta muy amplia y muy extensa. Pues para eso tengo toda una academia de speakers, pero en puntos rápidos, lo primero es analizar a mi audiencia. Mi público es como un paciente, como analizo la audiencia, situación geográfica, edad, socioeconómica, política, más hombres, más mujeres, el objetivo del evento, qué hacen, qué actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Investigo las redes sociales de la compañía que me contrata o del objetivo tal que voy a cumplir en el evento y utilizo este método de investigación clínica y psicológica para entonces adaptar un discurso con el objetivo de el evento en puerta, ¿no? Ya sea la motivación, ya sea la inspiración, ya sea el lanzamiento de un producto, o ya sea la venta de tal o cual situación o circunstancia, etc. Pero utilizo la psicología como herramienta para dejar un mensaje específico a la audiencia, para satisfacer las necesidades de la audiencia, del cliente y las mías, ¿por qué no? Esa metodología es oro, Omar. Tratar a la audiencia como un paciente al que primero analizas para entender sus necesidades y luego adaptas tu mensaje es un nivel de profesionalismo que pocos speakers alcanzan. Es evidente que no solo buscas conectar, sino también transformar, dejando un impacto real y alineado con los objetivos tanto del cliente como del público. ¿Cómo manejas el balance entre satisfacer las expectativas de quien te contrata y mantener tu autenticidad como speaker? Porque me imagino que no siempre es sencillo alinear ambas cosas. Qué buena pregunta. No rompo mis valores principales, no hacerme daño a mí, no hacerle daño a la gente que amo y que me rodea y no hacerle daño al mundo en el que vivo. Entonces, mientras yo cumpla estas tres reglas, puedo crear, diseñar cualquier discurso y cualquier ideología, siempre y cuando no afecten estos tres principios básicos centrales de mi vida. No hacerme daño a mí mismo, pues, porque soy el origen de donde nace mi propia vida y mi propia existencia y mi realidad. No hacerle daño a los que amo, porque son los que me devuelven, me rebotan la energía de mi vida y de lo que soy, y no hacerle daño al mundo en el que vivo, a la naturaleza, porque es la fuente que, que nos llena de vida. Esos son mis tres valores irrompibles. Lo siento, estoy teniendo problemas en estos momentos. No he entendido lo que has dicho. Pues ya se quedó grabado, no te preocupes. El hecho de que no lo hayas entendido tú no significa que la gente que escuchó el podcast no lo haya entendido. Además que yo te creo alguien demasiado inteligente y creo que me puedes hacer una última pregunta para ir concluyendo esta extraordinaria entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Omar, por esta conversación tan enriquecedora. Mi última pregunta sería esta. Si tu yo de 15 años, el que soñaba con ser predicador y comediante, pudiera verte ahora, con todo lo que has logrado, ¿qué crees que te diría? ¿Y qué consejo le darías tú a ese adolescente lleno de ambivalencias y sueños? Hoy, ¿qué le diría a mi yo de 15 años? Te escucho. Güey, que haga lo mismo, que continúe igual, que siga con la misma terquedad, que siga con su misma locura, que no se detenga jamás y que continúe por el mismo camino, porque va a llegar y va a vivir cosas que ni siquiera se ha imaginado, que va a vivir más de 4 vidas en una misma vida. Así es que
No le diría absolutamente nada. Tal vez decirle algo sería estorbarle. Mejor no me meto. No vaya a ser y le haga algo para que le dañe el rumbo tan espectacular de vida que tuvo ese tipo. Gracias por compartir este momento. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, suscribirse al canal es el primer paso para transformar su vida. Qué bonito, Daniela. Muchas gracias. Ahora yo quiero hacerte a ti un par de preguntas. ¿Qué estás esperando para... ¿Qué más vas a esperar para emprender ese proyecto que quieres, el cual te tuvo aquí conmigo? Vaya, Omar, me has dado en el corazón. Creo que he estado esperando el momento perfecto, pero ya entiendo que ese momento no existe. Lo que me detiene es más mi miedo a fracasar que las circunstancias externas. Ahora, después de todo lo que me has dicho, siento que no puedo postergar más. Voy a empezar, aunque sea con pequeños pasos. Así que mi respuesta es, no voy a esperar más. ¿Tienes algún consejo rápido para ese primer paso que debo dar hoy? Espera lo peor, pero da lo mejor. ¡Qué frase tan potente, Omar! Me la llevo grabada. Prepararme para enfrentar cualquier desafío, pero entregar lo mejor de mí sin reservas. Ese será mi mantra para arrancar. Gracias por todo este aprendizaje. Al contrario, querida y estimada Daniela, quiero que me recuerdes y le recuerdes a la audiencia quién eres, quién eras, qué edad tenías, a qué te dedicas, por qué me preguntaste lo que me preguntaste y cuéntame un poquito qué sabes de Omar Villalobos para despedirnos de este podcast. Claro que sí, Omar. Yo soy Daniela Rodríguez, tengo 33 años, soy de Monterrey, Nuevo León. Me dedico a la educación, soy psicóloga y maestra en una secundaria pública. Siempre he sentido un llamado por inspirar a otros, pero me he dejado consumir por la rutina y las circunstancias. Hoy te busqué porque quiero romper esas barreras y convertirme en conferencista como tú para llevar mi mensaje más allá del aula. De ti, Omar, admiro tu autenticidad, tu capacidad de confrontar sin miedo y cómo usas el humor como una herramienta poderosa para sembrar ideas profundas. Sé que no solo eres un speaker, sino un transformador, alguien que cree en el impacto uno a uno y que está dispuesto a incomodar para ayudar a otros a crecer. Gracias por esta conversación, porque hoy me siento más lista que nunca para emprender mi camino. Ha sido un honor. Hombre, el honor ha sido verdaderamente mío, Daniela. Y arriba Monterrey y nos vemos. Pórtense mal, cuídense bien, hagan mucho el amor. Sí, señor. Ajúa, se finí, se acabó. Chau, chau.